Vamos a cerrar ya nuestro estudio de este capítulo 8. Vamos a hacer lectura del verso 48 al verso 59. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículos 48 al 59. Dice la palabra de nuestro bendito Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, me sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este texto que acabamos de hacer lectura. Te ruego, amado Padre, te rogamos como iglesia, que traigas claridad a nuestra mente y a nuestro corazón, que entendamos el mensaje que aquí está descrito, amado Padre, que podamos ver la grandeza y la gloria de tu Hijo Jesucristo, y que podamos ver, Señor, también, si es que nosotros hemos pecado de la misma manera como lo hicieron estos judíos, que nos guardes, amado Dios, de seguir pecando de tal manera, y que podamos hoy venir con humildad delante de ti a pedirte perdón. Te lo pedimos, oh Padre bendito, orando en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Yo creo que es uno de esos textos que son maravillosos. Son de esos textos donde si una persona pudiera llegar a decir: no conozco a Jesucristo, hoy es el día en que le conozca. Hoy es el día en el cual usted puede hacerlo, y de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el gran yo soy. El gran yo soy. Pero antes de llegar a ello, hermanos, de manera introductoria, hemos de saber que por medio de este evangelio, del evangelio de Juan, nosotros ya hemos escuchado expresiones como esta, el yo soy. Y ya hemos pasado, por ejemplo, por la expresión que dijo el Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida, ¿cierto? Y también pasamos por esa expresión de yo soy la luz del mundo. Y esto sumado a otras muchas veces donde el Señor expresó quién era. Pero el título yo soy, además de ser el nombre de Dios, también revela la superioridad de la deidad. Así es que, hermanos,
Este par de palabras, yo soy, son el clímax, si pudiéramos así decirlo. Es el clímax de la revelación de la deidad de Jesucristo. Pero para poder llegar allí, a esa cúspide, vamos a considerar las diferencias tan marcadas que este pasaje nos muestra de lo que los judíos pensaban de Jesús y, claro, en contraposición, lo que Jesús estaba declarando de sí mismo. Y yo creo que es una manera también de vernos identificados allí. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que Jesucristo dice ser. Todo el capítulo 8, si usted se da cuenta, nos ha mostrado una confrontación entre Jesús y los judíos. Nos ha mostrado diferencias, pero esas diferencias, esas dificultades, esos contrastes han tenido un crecimiento gradual. Recordemos que este mismo capítulo ha comenzado diciendo que Jesús se iba a dirigir a los judíos que habían creído en él. Y si uno hubiese quedado apenas con esa pequeña introducción, uno se esperaría que estos judíos iban a ser nutridos en su fe, nutridos en su credulidad, nutridos en saber conocer a Jesucristo. Pero con el paso de los versículos se ha demostrado que esa fe de estos judíos no era verdadera. Pero ahora ya ni siquiera puede considerarse como fe. Ya ni siquiera puede considerarse como algún grado de confianza, ni siquiera por sus milagros. Pues todo vestigio de confianza de parte de los judíos hacia el Señor se había volcado en contra de Jesucristo. Si en algún momento llegaron a creer algo de Jesús, todo se convirtió en odio. Así es que quiero adentrarme directamente al texto, porque es mucho lo que tenemos hoy por decir. Y es que la primera diferencia que nosotros encontramos entre el pensamiento judío y lo que Jesús está hablando de sí mismo tiene que ver con ese contraste que hay entre la difamación y la misericordia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos presentan los primeros versos. Los versos del 48 al 51 nos están mostrando la difamación de parte de los judíos y por otro lado nos muestra la misericordia de parte del Señor Jesucristo. Mire, estos judíos no estaban dispuestos a darle algún crédito a las palabras de Jesucristo. Y mucho menos cuando el Señor puso en duda que ellos eran hijos de Abraham, porque sus obras estaban demostrando completamente lo contrario. Ahora, para vergüenza de esos judíos, ellos fueron acusados no solamente de no ser hijos de Abraham, sino que el Señor los llamó hijos del diablo. Palabras fuertes, palabras muy duras. Pero como es propio de la naturaleza caída del hombre, estos judíos no aceptaron sus pecados. Yo no esperaría lo contrario del Evangelio, porque el Evangelio lo primero que va a mostrarnos es lo mal que estamos. Y lo que espera el Evangelio es que nosotros podamos ver esos pecados y con ello ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Pero algo ocurrió completamente distinto en estos judíos. Ellos no aceptaron sus pecados. Ellos no reconocieron que estaban actuando como su padre el diablo. ¿Se acuerdan cómo es que actúa el diablo? Dos características. Una, mentiroso. Dos, homicida. Eso era lo que estaban haciendo estos judíos. Estaban calumniando al Señor y tenían el deseo de asesinarle. Pero no aceptaron sus pecados. Por el contrario, lo que hacen es acrecentar en sus ataques en contra del Señor. ¿Y lo hacen de qué manera? Calumnias.
Lo descalifican con insultos que eran muy comunes entre los hombres. Mire, hoy en día usted puede escuchar como entre hombres y aún mujeres, y cuando me refiero a hombres estoy hablando de en general, ¿sí? La humanidad misma tiene muchas maneras con sus palabras de descalificar a otros. Palabras groseras, palabras agresivas, palabras hirientes. Pero cada época tiene sus propias palabras. Y en ese tiempo, en el siglo I, habían insultos que eran comunes entre los hombres. Y a Jesús le acusaron o lo descalificaron con un par de insultos propios de la época. ¿Cuáles? A él lo trataron de samaritano y de estar endemoniado, de ser poseído por un demonio. Eso era una gran ofensa. Si usted en ese tiempo, en el primer siglo, quería ofender a otra persona, llámelo samaritano, ¿sí? O dígale, usted está endemoniado. Y eso es un insulto muy, muy grande. Ellos no tenían más argumentos, si usted lo piensa así. Una persona que recurre al insulto, una persona que recurre al descrédito, que recurre a, es que usted es esto y si sé más, es porque ya se le acabaron los argumentos. Es porque ya no tiene la capacidad siquiera de reflexionar, de racionalizar, ya no es capaz ni siquiera de debatir. Por eso es que cuando, por ejemplo, estamos hablando de un caso de diferencias de doctrina, cuando una persona queda completamente desarmada, aún así no quiere perder el argumento y lo que va a hacer es a atacar con insultos. Ese es el hombre que ya ni siquiera razona y piensa, ni siquiera usa la lógica, sino que ya recurre a descalificar a las otras personas. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Los judíos estaban descalificando al Señor Jesucristo y lo hacían con insultos, llamándole samaritano, llamándole endemoniado. Piense en el uso del calificativo samaritano. Y esto lo estuvimos tratando la semana pasada en algo. Recuerde, estos judíos no estaban usando el calificativo de samaritano como queriendo relacionar a Jesús con la tierra de Samaria. Es como si nosotros dijéramos zipaquireño, bogotano, cubano, qué sé yo. Eso no lo estaban haciendo ellos, no lo estaban haciendo de manera de identificar a Jesús con un lugar de origen. No, pues ellos sabían que Jesús venía ¿de dónde? De Nazaret, ¿cierto? Ellos sabían que venía de Nazaret. Por tanto, cuando ellos utilizan el calificativo de samaritano, lo llaman samaritano, lo hacen a manera de un insulto. ¿Y esto es por qué? Porque los samaritanos, como les dije la semana pasada, eran una mezcla entre los judíos y los gentiles. Eran una mezcla. Lo que para el judío significaba que un samaritano era un hijo de fornicación. Entonces, esa es la gravedad. El samaritano, además de ser hijos de fornicación, estos se desviaron de la verdadera religión. Y todo eso lo tenían muy presente los judíos. Veían al samaritano como personas de segunda clase. ¿Por qué? Porque eso efectivamente sucedió. Ellos se desviaron del judaísmo, tomaron las prácticas de los paganos, lo cual significaba que un samaritano era un apóstata. Había apostatado de la religión judía. Y eso era lo que prácticamente estos judíos le estaban diciendo a Jesús. Le estaban diciendo, usted está apostatando de la fe judía. Usted está equivocado en negar que nosotros somos hijos de Dios. Está equivocado en señalarnos que no somos hijos de Abraham. Eres samaritano. Y estas acusaciones no tenían ninguna validez porque
Para ellos, para el judío, haber recibido de parte del Señor que le dijera: usted es hijo del diablo, para ellos decían: esto no es válido, porque esto viene de un apóstata, esto viene de alguien que habla en contra de la ley, que habla en contra de la religión judía. Por tanto, eran palabras que desacreditaban, que le buscaban quitar autoridad a las declaraciones del Señor Jesucristo. Y ya con eso, hermanos, yo creo que es algo muy grave. Decirle samaritano a uno igual a nosotros, en ese tiempo ya de por sí es grave, pero es que le están diciendo samaritano a Dios. Esto ya lo hace aún extremadamente grave. Pero ¿qué pudiéramos decir del calificativo endemoniado? Mire, claro, en ese tiempo había una particularidad. El diablo aún no había sido encadenado. El hombre fuerte aún no había sido amarrado. El Señor tendría ese honor y esa autoridad de atar al hombre fuerte y poder saquear su reino y sacar esas almas encadenadas para llevarlas a su reino. Y claro, era un tiempo donde el movimiento satánico y de demonios era muy fuerte. Y bien encontramos en los registros de los evangelios cómo habían muchos hombres que eran endemoniados, ¿verdad? Poseídos por demonios. Y esas, si ustedes se dan cuenta y traen a su mente esos casos de los endemoniados, del endemoniado de Gadara, por ejemplo, que dice que vivía entre los sepulcros y que rompía las cadenas y que andaba semidesnudo o desnudo, dice la Escritura. Lo que nos muestra era que los endemoniados tenían acciones que son propiamente locas, ¿sí? Acciones desenfrenadas, acciones violentas. ¿Se dan cuenta del carácter de un endemoniado? Y era de eso lo que estos judíos estaban tratando a Jesucristo. De loco, de desenfrenado, de violento. Pero hermanos, si nosotros somos sensatos, si usamos un poquito lo que tenemos aquí arriba, si usamos la cabeza, hermanos, acusar a Jesucristo de samaritano y de endemoniado, esto sí es una verdadera locura. ¿No le parece? Es de locos. ¿Quién podría llamar a Jesús endemoniado? ¿Quién pudiera llamar a Jesús samaritano? El hombre. Esos judíos. Y al igual nosotros tenemos esa capacidad y más de decir eso y otras cosas. Eso sí es una verdadera locura, amados hermanos, pues se trata de acusaciones que son completamente desfasadas de la realidad y pudiéramos decir que eran difamaciones, sí, desenfrenadas, violentas y para nada racionales. Llamar a Jesucristo endemoniado está por fuera de cualquier persona que esté cuerda. Eso sí es diabólico. Eso es diabólico. Pero hasta, hermanos, si ustedes se dan cuenta, el testimonio que nos presenta la Escritura, los demonios conocían a Jesús y le temían, con tal que alguna vez, cuando el Señor se presenta, estos demonios hablan a Jesús y le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo reconocían como el Hijo de Dios. Y siguen preguntando: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Naturalmente, hasta los demonios saben quién es Jesús y le temen. Y le temen. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué no le tememos a Dios? ¿Por qué no le tememos a Jesús? ¿Por qué lo tratamos como ese amigo bonachón? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no le conocemos. Una persona que no conoce la deidad de Jesucristo lo va a tratar como un igual,
como un igual. Cierro mi paréntesis. Pero fíjense que estos judíos jamás se detuvieron. Los demonios en ese momento se detuvieron. ¿Sí? Dijeron, Hijo de Dios, no es hora de que nos hagas sufrir. Hay un tiempo, pero no es el momento. Pero estos judíos jamás se detuvieron cuan solo un instante como para decir, venga, pensémoslo muy bien antes de decir algo. ¿Qué tal si este hombre tuviera la razón? Ni siquiera lo razonaron. Ni siquiera estuvo por su cabeza esa inquietud, esa duda. No lo hubo. Hermanos, por eso es que antes de poner en duda la palabra de Dios, por más incrédulos que nosotros pudiéramos llegar a ser, preguntémonos, hagámonos la pregunta, ¿y qué si tuviera la razón? ¿Qué si tuviera la razón? Debemos entender que nosotros somos finitos, que necesitamos del conocimiento de la verdad para ser iluminados y poder tomar una determinación de decir, esto es cierto, esto no es cierto. Hermanos, y aunque preguntarnos si la palabra de Dios tuviera la razón, aunque esa reflexión no alcanzara para salvarnos, créalo, sería suficiente para refrenar nuestras lenguas de cualquier calumnia y difamación. Hermanos, es fácil estar ahí sentado. Créanme, yo lo estaba. Es difícil estar en esta posición. ¿Por qué? Porque cuando hay un argumento que no se gana de la otra parte, vienen difamaciones y calumnias. Y por eso es que es muy bonito cuando uno predica, y el ejercicio de la predicación es que primero tiene que ser pasada, filtrada por este cuerpecillo mortal. Me tiene que lavar a mí primero, y esta predicación, por eso es que tengo tantas sillas que son para mí. Ahí estoy yo sentado, porque es para mí. Porque debemos aprender, amados hermanos, a refrenarnos ante las acusaciones. Pero bueno, tenemos por un lado precisamente ese desborde desconsiderado de parte de los judíos, de cómo empezaron a calumniar y a difamar al Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué esperaríamos de la respuesta del que tiene el poder de abrir su boca y decir, sea la luz? ¿Qué pudiéramos decir de aquel, como lo describe Apocalipsis, que de su boca sale una espada? ¿Qué pudiéramos esperar después de la calumnia y la difamación? Una respuesta desconcertante. ¿Por qué? Para quien no conoce a Cristo, puede que su respuesta le resulte desconcertante. Si nosotros fuéramos quienes recibimos un insulto, póngase allí en ese lugar, que usted recibe un insulto, seguramente hubiésemos respondido 3 veces peor. Se lo aseguro. Y si nosotros tuviéramos el permiso divino de juzgar, seguramente hubiésemos hecho descender fuego del cielo para que desaparezca esa persona que nos insultó. ¿No es así? Así somos los hombres. Pero nuestro Salvador, aunque en cuerpo de hombre, no tiene la naturaleza caída nuestra. No la tiene. Nuestro Salvador hizo gala de ese título que dice manso y humilde de corazón. Una respuesta desconcertante. Y dispuesto Él a trazar un camino para ustedes y para mí, para su iglesia, para sus discípulos, para que nosotros les sigamos en su ejemplo, ¿qué ocurrió? A los malos tratos respondió con bien. Claro que el Señor les habló la verdad.
Él negó estar endemoniado. Es más, les dejó saber a lo que ellos llamaban las acciones de un endemoniado, porque ese era el pensamiento judío, que esas acciones son de un endemoniado. El Señor les hizo saber que lo que estaba ocurriendo es que Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Qué diferente, ¿no? El judío piensa que son acciones del endemoniado, pero las obras de Cristo son la obediencia que Él tuvo a su Padre. Por eso el Señor dice en el verso 49, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Así es que, hermanos, no es extraño que el mundo nos descalifique cada vez que procuramos hacer la voluntad de Dios. No se le haga raro. Es más, yo digo, es raro que el mundo no tenga nada negativo que decirle a usted. Por el contrario, o más bien, sería raro que uno llamándose cristiano y que uno no tenga ninguna ofensa de parte del mundo. Eso sí es raro. Mire, el mundo al Hijo de Dios le va a llamar fanático, le va a llamar religioso, nos puede llamar incluso hasta legalistas. Pero atienda una cosa. Pero si lo que estamos haciendo, si nuestras obras están en la Biblia, estaremos honrando al Padre con nuestra obediencia. Y eso es lo que verdaderamente importa. Lo que diga el mundo, palabras necias, ¿a palabras necias qué? Oídos sordos. Lo que importa es la obediencia, la honra que le debemos a nuestro Dios. Hermanos, no se trata de nuestro buen nombre, ¿sí? O alguno de ustedes está haciendo un nombre en esta tierra. Quiero que me conozcan. Y yo por eso les decía la otra vez, mire, llevamos años sin letrero, ¿sí? ¿Con qué propósito? Porque no es, ¡ay, la iglesia reformada en Zipaquirá! No, sana doctrina. No, ese no es el propósito. No estamos buscando, no se trata de hacernos a nuestro nombre, a hacer un buen nombre, de hacernos a una buena reputación, que podamos hacernos aquí en esta tierra. Si el Hijo de Dios dijo, yo no busco mi gloria, porque eso dijo el Señor, yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga, entonces, ¿qué debiéramos hacer nosotros? ¿Luchar por ser vindicados? ¿Sí? No, hermanos, no. Más bien debemos hacer lo mismo que hizo el Señor, entregar nuestra causa a Dios, quien es el único que tiene autoridad para juzgar. ¿Lo hizo Cristo? Lo hacemos nosotros. Pero lo que sigue es sublime, amados hermanos, es sublime. Se trata de una nueva oportunidad para ser reconciliados con Dios. Por eso le digo que es del descrédito, de la burla, de la mofa, a la misericordia. Las palabras del Señor realmente son sublimes cuando Él dice, de cierto os digo. Es decir, les aseguro, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esos que estaban allí estaban sentenciados a muerte. Ya tenían, piénselo, una lápida cargada a su espalda, con un epitafio que decía, aquí murió un difamador, aquí murió uno que insultó a Dios, aquí murió uno que no le creyó a la verdad. Pero el Señor dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esperanza, ¿no? Misericordia. Este es el ofrecimiento que Jesús vino a predicar, que todo aquel que crea en Él será perdonado de sus pecados. Incluso esos que en ese momento le estaban reprochando delante del Señor. Pero no solamente el Señor estaba dispuesto a perdonar sus pecados, sino que también Él estaba resuelto a quitar la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte.
La muerte eterna, esa será quitada. Hermanos, le pregunto, ¿usted puede comprender el corazón tan misericordioso del Señor? ¿Lo puede comprender? ¿Lo puede sopesar? Mientras que los judíos le deseaban el mal, el Señor no dejaba de insistir en mostrarles el camino correcto para la salvación de las almas. Eso hace Dios. Él no espera a que el hombre deje de pecar. Él sencillamente se atraviesa y le dice que hay un ofrecimiento de perdón. Por tanto, es una misericordia que no debiéramos dejar pasar. Hoy, cargados con nuestros pecados, ruego a Dios que el Evangelio sea un estorbo, así como una piedra que aparece de la nada y usted caiga de rodillas delante del Señor y pida perdón. Así es que, amados hermanos, aunque muchas veces nos vemos tentados a defender nuestra causa y no tolerar las difamaciones, veamos a nuestros enemigos con la misma compasión de Jesucristo. Pues son ellos los que están en tinieblas. Son ellos. Y lo que podamos nosotros iluminar su entendimiento con el Evangelio, con la verdad de las Escrituras, hermanos, estaremos haciendo lo que es correcto. Pero además, estaremos haciendo lo que fuimos llamados a hacer. Y ahí está el punto. ¿Por qué? Porque no crea que usted es salvo, que yo soy salvo para no hacer nada. Hemos sido llamados para ser luz en este mundo. Y lo leo desde la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tome la cita y yo hago lectura. Primera de Pedro 3, 9. Cuando dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esa es nuestra responsabilidad. Puede que nos ataquen, sí. Puede que no nos crean, sí. Pero es nuestro deber, amados hermanos, no pagar mal por mal. Muy bien, esa es la primera diferencia que nosotros tenemos: la difamación y la misericordia de Cristo. Pero el texto continúa, como les digo, de una manera ya exponencial, mostrando una diferencia mayor. Y una diferencia tal que estos mismos judíos quisieron ponerla sobre la mesa. Y esa es la pregunta: ¿quién es mayor? ¿Abraham o Cristo? Y esto es lo que nos presentan los siguientes versículos del 52 al 59. Hermanos, para estos judíos les resultó una completa locura las palabras de Jesús. ¿Cuáles? Cuando Él les ofrece vida, cuando el Señor les ofrece que no habrá muerte, hablándolo de manera negativa, como lo presenta la Escritura. A estos judíos les pareció algo loco. Ellos entendieron que la muerte a la que se refería era la muerte física. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué pudiera entonces significar que Abraham y los profetas murieron? Porque esa es la inquietud que traen los judíos, ¿cierto? Porque ellos dicen, bueno, tú dices que el que guarde tu palabra no morirá, pero entonces, ¿qué hacemos con Abraham y los profetas? Si ellos murieron, ¿cierto? ¿Qué significaba esa duda en el corazón de los judíos? Simplemente ellos querían decir, tú estás mintiendo. Eso es falso. Tu doctrina no es verdadera. Para ellos, para el judío, su lógica estaba en que ninguno de los antiguos hubiese podido creer en una doctrina que ofrece plenitud de vida, perpetuidad de vida, pues ellos mismos, los antiguos, experimentaron ¿qué? La muerte. Todos murieron. Y así estos judíos se radicalizaban en su posición de calificar a Jesús como
endemoniado. Tienes demonio. Lo que dices es loco. Lo que dices está por fuera de cualquier entendimiento. Pero nuevamente, si ustedes se dan cuenta, estos judíos estaban cayendo en el lazo del hiperliteralismo. Hiperliteralismo, donde todo lo que ellos recibieron de parte de Dios lo entendían solamente en cumplimientos físicos, cumplimientos temporales. Cosa que hoy muchos también caen en ese error del hiperliteralismo y pasan por alto lo espiritual y lo eterno. Y lo explico con lo que nos está mostrando el texto. El Señor claramente no se estaba refiriendo a la muerte física, aunque habló de no verán la muerte. Él no se estaba refiriendo a la muerte física, aunque, óigame bien a esto, poderoso es Dios para que los hombres no atraviesen esa puerta. Dios lo puede, Dios lo puede. Pasó con Enoc. Enoc no vio muerte. El Señor se lo llevó. Es maravilloso. ¿Con quién más pasó? Con Elías. Una carroza de fuego lo tomó y se lo llevó a la gloria. No vio la muerte. ¿Usted cree que Dios no será capaz de hacer lo mismo nuevamente? Sí, y lo hará. Está la promesa. Va a pasar nuevamente cuando el Hijo de Dios venga a las nubes y a los que esperan en Él y aún estén con vida, no morirán físicamente, sino que serán transformados sus cuerpos naturales en cuerpos glorificados. ¿Ocurrirá? Él es poderoso. Pero, hermanos, lo común, lo normal, es que los hombres mueran. Y la misión de nuestro Señor Jesucristo es que mueran una sola vez. Ay de aquel que experimenta dos muertes. La esperanza nuestra es morir una sola vez. Cristo vino ¿para qué? Para que los hombres no experimenten la segunda muerte. ¿Cuál es esa? La muerte espiritual, la muerte eterna. Por una eternidad estar separado de la presencia de Dios. Pero hermanos, la insensatez del hombre no tiene límites. La insensatez es grosera, la insensatez es pecaminosa y la insensatez del hombre va a buscar minimizar el poder de Cristo. Con tal que estos judíos se atreven a preguntar, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Él murió, ¿eres tú mayor que él? Y hacen otra pregunta. ¿Quién te crees que tú eres? ¿Sí? ¿Quién te crees? Qué feo, ¿no? Se tratan de preguntas irónicas. Se tratan de preguntas que están cargadas de burla, son preguntas cargadas de menosprecio. Pero la respuesta del Señor es nuevamente desconcertante, pues Él dice que no ha venido a proclamar su propia gloria. Es decir, yo no he venido a decir, a poner defensa de si yo soy mayor que Abraham o si soy mayor que los profetas. Él no vino a defenderse. Aunque es verdad, ¿no? Él es mayor que toda la creación misma. El Señor lo que hace es ajustarse al plan divino, donde el Padre es quien glorifica al Hijo. El Hijo no está buscando su propia gloria. Él sabe que el Padre le glorificará. Pues Él, el Hijo, es el amado del Padre. Y el Padre se complace en el Hijo. Quiero que busquen en el Salmo 2, Salmo capítulo 2, esta verdad. Hago lectura de los versículos 6 al 12. Salmo 2, versículos 6 al 12, dice: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Aquí se está refiriendo al Hijo, al Señor Jesucristo. Lo que hace el Padre, honrar al Hijo, glorificar al Hijo. Verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo le pregunto, ¿hay una oración que el Hijo haga y que el Padre no le conteste? El Hijo le pidió por herencia las naciones y hasta los confines de la tierra. ¿Y qué va a hacer el Padre? Lo cumplirá completamente. Verso 9. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ojo al verso 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermanos, volvamos al primer siglo. Estos judíos son el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer con este salmo. Ellos estaban deshonrando al Hijo y como nación vieron en el año 70 cómo la ira de Dios se inflamó contra Jerusalén. ¿No fue así? Así fue. Aún así, amados hermanos, el Señor, sin procurar su propia gloria, hace una declaración que estos judíos no se esperaban. Él dice en el verso 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Tremendo, ¿no? Estaban haciendo la pregunta, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y está diciendo, Abraham se gozó en mi día. Él lo vio. Hermanos, esta es la salvación de un hombre desde el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que se trate de otro camino de salvación, sino es cómo experimentaron la salvación en el Antiguo Testamento los elegidos del Padre. Piense desde la antigüedad, desde el antiguo pacto. Piense desde esos tiempos donde ni siquiera la ley había sido aún promulgada, es decir, antes de Moisés. Piense en ese tiempo cuando ni siquiera había tabernáculo, ni mucho menos templo. Y piense en donde todavía ni siquiera la religión judía había sido prescrita. Abraham vivió ese tiempo. Pero Abraham tuvo lo necesario para ver el día de Cristo y gozarse en él. ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió esto? Hermanos, lo que quiso decir el Señor es que Abraham creyó en su palabra y recibió la salvación. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí el texto. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y eso fue lo que hizo Abraham. Creyó en su palabra y no vio la muerte. Hermanos, hemos de entender que la salvación en el Antiguo Testamento fue revelada de una manera progresiva. Por ejemplo, Adán y Eva recibieron el Evangelio a manera de ¿qué? De semilla. Pero recibieron el Evangelio, la buena noticia. El Señor dijo, y pondré enemistad, son palabras de Dios a la serpiente, pero allí está la semilla del Evangelio, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuidado con esas palabras. Allí está Cristo. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. La victoria de uno que nacería como hombre estaría sobre Satanás y sobre toda su obra. Aquí Dios está revelando la derrota de Satanás por medio de un descendiente de la mujer.
Hermanos, se trataba de la esperanza de un Salvador, la esperanza futura de un Redentor. Hermanos, yo soy uno de los que cree que Adán alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque Adán le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Creyó que sus propias obras no le servirían de nada al hacer para sí mismo un delantal que cubriera su desnudez. ¿Se acuerda de ese episodio? Adán y Eva pecan, ellos ven su desnudez y se sienten avergonzados y lo primero que hacen es hacerse un delantal de hojas de higuera. Pero llega el Señor, Dios, y trae una túnica hecha de piel de animal. No es un delantal, es una túnica. No es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Adán y Eva pudieron haber dicho, tranquilo Señor, aquí está mi prenda y con esta me siento bien, adiós. Pero Adán le creyó a Dios y le dijo, esto que yo he hecho no es suficiente. Recibió esa túnica hecha de la piel de un animal inocente que murió. Y ese ofrecimiento, ¿quién lo hizo? Dios. Dios. Dios provee la salvación. Dios es quien cubre el pecado. Dios es quien da solución a la caída del hombre. Y Adán lo creyó. Pero como el tema no es Adán, sino que el Señor mencionó fue a Abraham, pues debemos ver cómo es que ocurrió con Abraham. Y eso es lo que hace el Señor, trae nuevamente el nombre de Abraham para demostrarles a estos judíos que a quienes ellos llamaban padre, no actuó de la misma manera que ellos lo estaban haciendo. Él actuó de otra manera. Mientras que los judíos estaban deshonrando al Hijo, estaban deshonrando a Cristo, Abraham se gozó en la esperanza de la vida eterna que vendría ¿de dónde? De su simiente, de su descendencia. Hermanos, es verdad, no tenemos mayor información de qué tanto sabía Abraham acerca del Mesías, no lo sabemos. Ahora, hago un paréntesis. Hay teólogos que han dicho que Job era contemporáneo a Abraham. Era contemporáneo, era un patriarca y vivía como tal. Hay otros que lo han desligado y han dicho, no. Job vivió 200 años después. Bueno, 200 años después, haciendo un cálculo así, uno nunca lo he hecho, pero piénselo, pudiéramos decir, los hijos de Jacob ya estaban en Egipto y seguramente ya estaban sufriendo esclavitud, ¿cierto? Más o menos. Bueno, ¿y dónde estaba Job? Por fuera, ¿cierto? Desde esa historia. Ya sea lo uno o lo otro, de datar a Job, él llegó a decir, yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, hay cosas que nosotros no sabemos, pero sí es cierto que Dios se reveló. Y eso es lo que podemos decir aquí en el caso de Abraham. Hay cosas que no sabemos. ¿Qué tanto sabía Abraham acerca del Mesías? Lo que sí es cierto es que Abraham se gozó de la promesa que Dios le hizo. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Abraham de allá, de Ur de los Caldeos, delante de los ídolos? Él le hace 3 promesas. Y una de ellas es, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti, refiriéndose a tu descendencia. Serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es esto? Sígame con cuidado. Porque lo que estoy intentando explicar es que Abraham vio el día de Cristo y se gozó. Aunque siendo Abraham viejo, ¿sí? Cuando Dios llama a Abraham ya tenía 70 y pico de años, 75, perdón, era muy joven, 75 años. No era viejo,
y sin hijos, pero a la edad de los 83, pues como que la cosa se está complicando más, ¿cierto? Va pasando el tiempo y bueno, cada vez más viejo, más débil, sin hijos. Pero aproximadamente a esa edad de los 83 años, ante ese escenario tan desalentador, Dios le muestra el cielo a Abraham y le dice, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Estoy viejo, no tengo hijos y mi mujer es estéril. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó en su palabra, creyó en la promesa de que tendría descendencia y que esa descendencia sería bendita, traería bendición a las familias de la tierra. Ahora, cuando Abraham tenía 100 años, ¿qué ocurrió? La descendencia. Tiene a su hijo Isaac. Y aunque esto, claro, fue de gran gozo para el corazón de Abraham y de Sara, el gozo mayor descansaba en algo que sus ojos físicos no podían ver. Había algo mayor que vio Abraham. Cuando el Señor le pide que le entregue la vida de su hijo Isaac, Abraham va y lo hace porque cree en la palabra de Dios. Y él creía que aunque Isaac muriera, Dios iba a hacer algo. Porque él le prometió descendencia. Le prometió bendición. Pero el libro, la carta a los Hebreos, nos da mayor luz al entender qué había en el corazón de Abraham. ¿Qué estaba viendo Abraham que sus ojos físicos le impedían? Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ojo, no nos quedemos otra vez en lo físico, de decir, ¡ay, qué bueno! La promesa del Señor, o en el caso de Abraham, yo estoy esperando, no me importan hijos, no me importa familia, no me importa nada, yo solo quiero esa casa, esa parcelita que me va a dar el Señor cuando yo me muera. No, hermanos, de nada sirve una ciudad que el Señor construya si no es con el propósito de gozar el pueblo de Dios de la presencia de su Creador y Salvador. Ahora, ¿cómo pudo saber Abraham todo esto? Bueno, muy seguramente Dios no le ocultó nada a su amigo Abraham. ¿Se acuerda? Cuando Dios iba a destruir Sodoma, le dijo, uy, esto no se lo puedo ocultar a mi amigo Abraham. ¿Cómo le iba a ocultar semejante noticia? Perdón. Dios no se lo iba a ocultar. Dios no le iba a ocultar que había una promesa de vida después de la muerte. No se lo iba a ocultar. Que sería disfrutada por una gran familia que saldría ¿de dónde? De sus lomos. De sus lomos. Pues de él, ¿quién vendría? La simiente, como lo dice Gálatas, ¿sí? Que habla de una simiente, la cual es Cristo. De su simiente vendría el Mesías. Mesías que después de 2000 años más tarde, les diría a sus discípulos, mire lo que dijo el Señor Jesucristo y lo vamos a encontrar en las páginas del Evangelio de Juan más adelante, en el capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Es el mismo lenguaje que encontramos en Hebreos. Es la misma esperanza que tuvo Abraham. Él estaba esperando que su Redentor viniera por él y lo llevara a las moradas eternas. Él vio el día de Jesucristo. Él vio la salvación de su alma. Por eso la misma carta a los Hebreos nos dice allí en el capítulo 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quiénes? Los antiguos, los santos del Antiguo Testamento. Murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Cómo? ¿Con los ojos físicos? No, con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Y creyéndolo, dice acá, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos sabían que no pertenecían a este mundo. ¿Qué diferencia, hermanos, con los que hoy en día se llaman cristianos y creen que su esperanza está en este mundo? Los antiguos miraban al futuro, miraban hacia adelante y sabían que esta tierra era de paso. Verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Sí, el cristiano busca una patria, el cristiano busca un reino, porque ahora es ciudadano del reino de los cielos y allá quiere estar. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, de la tierra física, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, espero que me hayan entendido que Abraham sabía de la salvación que habría de venir. Y su vida era conforme a la voluntad de Dios. Su obra, su vida en esta tierra expresó que su fe era genuina. Y aunque no era claro la revelación de un Mesías, el creer en la obra de salvación estaba creyendo en Cristo el Salvador de los hombres. Abraham se regocijó en el día de la salvación. Hermanos, qué bien hiciéramos si tuviéramos en cuenta la fe que tuvieron los antiguos, que tuvieron ellos, para así poder comparar lo que hoy nosotros llamamos fe. Muchos llaman fe a desear un lugar sobre esta tierra como si se tratara del lugar donde pasarán la eternidad. Pero esta tierra y todo lo que hay en ella será destruido hasta sus cimientos. Y con ello la esperanza mundana de los hombres. Allí quedó. Pero para los que tienen una fe como la de Abraham, podrán experimentar que este mundo que se cae a pedazos, pero tienen el gozo de saber que hay una morada que Dios hizo para todos aquellos que creyeron en el mensaje de salvación. Pero hermanos, las cosas no quedan allí. Tan ciega es la naturaleza caída de los hombres que parecen tener una espalda tan jorobada. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver esas personas que tienen ese problema físico de una espalda encorvada, ¿sí? Que no les permite levantar su mirada, que no les permite ver siquiera la inmensidad del cielo, ni mucho menos la salvación eterna en poder de uno que es mayor que cualquiera de los hombres más prominentes de la tierra. Claro, hablo de manera metafórica, pero hay hombres que en su incredulidad viven encorvados, solo mirando a este mundo, a este mundo y a este mundo. No pueden ver la salvación, no pueden ver al Salvador. Estos judíos eran ciegos. Estos judíos eran pecadores perversos, tal cual como nosotros podemos ser cuando nos negamos a aceptar el señorío de Cristo, ciegos pecadores perversos. No pudiéramos tener otro rótulo. ¿Por qué? Porque no pudieron esos judíos conciliar
ninguna de las declaraciones de Cristo que apuntaban a su deidad. Y ahora, como si, no sé, si fue por causa de torpeza o fue una simple burla, pero estos judíos no pudieron concebir que Jesús fuera mayor que Abraham, con tal de que su razonamiento solo les alcanzó para decir, ¿acaso tú eres mayor en edad que el mismo Abraham? Y ellos dijeron, si acaso, póngale 50 años, ¿acaso tú eres mayor que Abraham? Casi 2000 años separaban a Abraham de Jesús. Por tanto, a estos judíos les parecía imposible que Abraham haya podido tener algún contacto visual con él, como para poder decir que Abraham vio su día. Y nuevamente, ¿qué tenemos acá? El mismo problema, el problema del literalismo desmedido, los hizo caer en ignorancia. Pero el Señor, en su gran misericordia, nuevamente el contraste, la difamación a la misericordia, contrasta el Señor esas absurdas reflexiones haciendo la declaración, óigame bien a esto, la declaración más clara y literal posible de su deidad. Cuando Él dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mientras que para los judíos les parecía imposible que Jesús fuera contemporáneo con Abraham, ahora el Señor se desliga de cualquier parecido que pudiera tener con Abraham. Él dice, yo soy mayor. Es más, Jesús está diciendo que Él es superior a Abraham y lo hace con la distinción entre lo que es mortal y lo que es inmortal, haciendo la distinción entre lo que es perecedero y lo que es eterno. El Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Con esa primera expresión refiriéndose a Abraham, antes que Abraham fuese, el Señor quiere decir que Abraham tuvo un inicio. ¿Sí? ¿Cuál? Su nacimiento. Y que él tuvo un final. ¿Cuándo? Cuando él murió en esta tierra. Pero Jesús dice de sí mismo, yo soy. Mientras que Abraham fue, yo soy. ¿Qué significa ese yo soy? Es un presente continuo. O dicho de otra manera, es un eterno presente. Es la existencia eterna de un ser. Dios no vive en el pasado, Dios no vive en el presente, Dios no vive en el futuro. Él vive en un eterno presente. Todo está bajo sus pies. Esta es la perfección de la deidad, que no está sujeta al tiempo. Está por fuera del tiempo e implica que existe sin necesidad de nada ni de nadie que esté sujeto al tiempo. No lo necesita. Solo Dios es eterno, como lo dice el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, tú eres. Así es que, hermanos, las palabras del Señor Jesucristo son una declaración abierta de su deidad. Y es raro, ¿no? Como hoy muchos dicen, no, pero la Biblia nunca, en ninguna parte dice que Jesucristo sea Dios. ¿No dicen eso los testigos de Jehová? Bueno, los falsos testigos de Jehová. No, Él no es Dios. Él es una creación de Dios, la creación más excelsa de Dios. Y lo ponen allí por encima de los demás como para decir, no, nosotros no creemos que sea uno igual. No, Él es la excelsa creación de Dios. Pero no hay nada más claro que lo que tenemos aquí en las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, que Él diga, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y estos judíos, óigame bien a esto,
sin darse cuenta, estaban presentes delante de quien creó los cielos y la tierra. Estaban frente al Dios hecho hombre. Estaban frente a la plenitud de la deidad revestida de humanidad. Y no se daban cuenta. Estos judíos sabían muy bien sí lo que significaba esas palabras yo soy. Ellos sabían que se trataba del nombre de Dios. Ellos sabían que cuando Dios se revela a Moisés desde la zarza que ardía y no se consumía, Él usó esas mismas palabras que en el griego son ego e eimi. Lo sabemos porque el Antiguo Testamento fue traducido al griego en lo que se conoce como la Septuaginta. Y cuando el Señor habla en ese texto del Éxodo y dice, yo soy el que soy, es la expresión ego e eimi, las mismas palabras que usó Jesucristo para decir antes de que Abraham fuese, yo soy. Él está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy Jehová, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que se reveló a Abraham. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hubiésemos querido estar allí? Piense esa escena. Está Jesús y los judíos diciéndoles a ellos, yo soy Dios. ¿Cuántos hubiésemos querido estar allí delante de nuestro bendito Dios? Pero para nosotros es la promesa, es esa promesa, para los que creen en la esperanza de gloria, que llegará el día en que le veremos. Sí, le veremos, pero lamentablemente, hermanos, este pasaje no termina con el gozo que tuvo Abraham, no termina de esa manera. Estos judíos no se gozaron de ver el día de la salvación. Ellos no se dieron cuenta, ni se mosquearon, por así decirlo, que al que tenían allí al frente era el Dios eterno, quien una y otra vez les decía, crean en mi palabra y serán salvos. No. ¿Cómo termina este pasaje, hermano? ¿Cómo termina? Estos judíos, en lugar... Entiéndame la manera en que lo voy a decir. Estos judíos, en lugar de postrarse delante de Dios, como sería natural que el Señor se presentara y dijera, yo soy Dios, pues naturalmente el hombre caería a sus pies para rendirle adoración. Estos judíos no se postraron delante de Dios, pero sí se hincaron. Se hincaron para recoger piedras, para arrojárselas. Físicamente pudiera parecerse el mismo acto de postrarse, pero no para adoración, sino para insultar más y más a Dios. Pero el que es eterno y el que gobierna sobre el tiempo, ¿qué hace? Sale de aquel lugar, porque aún no ha llegado la hora, no ha llegado el momento destinado por el Padre para que su Hijo muera. Muy bien. Unas pocas consideraciones. Hermanos, desde los comienzos de este Evangelio, en su momento, nosotros nos detuvimos en las palabras dichas por Juan el Bautista cuando él dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y esto es lo que ha hecho este Evangelio. Esto es lo que nos ha mostrado un constante crecimiento de la revelación de quién es Jesucristo. Y aunque es maravilloso y a la vez necesario conocer a Jesús, es lamentable como el mundo incrédulo cada vez es más duro y se resiste a aceptar el señorío de Cristo. Piénselo de esta manera. Hubo quienes con menos de lo que hoy gozamos nosotros, les fue suficiente para creer en Jesucristo. Con menos. Con esto no quiero decir, hermanos, que un mayor conocimiento de Cristo no sea necesario. Por el contrario, saber más de Jesús nos va a permitir tener una mayor claridad
para acercarnos a Él, para adorarle como es debido y para poder confiar en su palabra. Lo que quiero decir es que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos aún sin tener la revelación completa. Y fueron salvos. ¿Y esto fue por qué? Porque la fe que ellos ostentaban les permitió discernir el futuro advenimiento de un Redentor por medio de las promesas que les fueron dadas por medio de los pactos. Ellos pudieron ver a Jesucristo por medio de las profecías que recibieron por medio de visiones, de sueños. E incluso pudieron creer en Cristo por la promesa que fue dada como una semilla allá en Génesis. Recuerde las palabras del Señor resucitado cuando Él le dice a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros. No le hemos visto. ¿Y qué? Creímos. No somos tan diferentes a los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero si volvemos a nuestro pasaje en Juan 8, el Señor Jesucristo está en medio de los hombres. Los judíos lo pudieron escuchar y ver directamente, y en lugar de inclinarse para adorarlo, ellos se hincaron para recoger piedras y lapidar al Salvador del mundo. La pregunta es, ¿este es su caso? ¿Este es su caso, que se resiste y se niega a recibir, a aceptar a Jesucristo como Salvador? Los últimos versículos del capítulo 8 expresan que de la misma manera que la revelación de Cristo va en aumento, también sucede con la resistencia de los judíos. Y esto es peligroso, porque si hasta el día de hoy nos hemos resistido a Jesucristo, no piense. Bueno, está la esperanza, pero también está la posibilidad de que usted sea endurecido cada vez más. Faraón fue endurecido, ¿cierto? Se negó a dejar salir al pueblo de Israel. Y endurecía su corazón, hasta que el Señor, ¿qué hizo? Endureció el corazón de Faraón. Pero en medio, hermanos, de esta discrepancia, de la resistencia que nosotros los hombres podamos hacer frente a la verdad de Jesucristo, se halla la misericordia. Esto es verdad, que puede recibir cualquiera que crea en Jesús. Así es que hoy puede ser ese día. Puede ser ese día en el cual usted, sin ver a Jesucristo, pueda creer en Él para salvación. O puede también que usted ya haya creído. Esa puede ser el otro escenario. Pero todavía usted tenga una idea, una imagen tenue de Cristo que se refleja en una relación tibia. Y hoy también puede ser un cambio para su vida, que al conocer a Jesucristo con mayor precisión, su vida cristiana puede mejorar al comprender que el Salvador merece toda la gloria y toda la honra que hasta hoy usted le esté adeudando. Así es que, amados hermanos y amigos, este pasaje nos deja grandes advertencias y a la vez la revelación más explícita de la deidad de Jesucristo. Hermanos, que nuestra ignorancia por repeler la verdad de las Escrituras no se convierta en descréditos y difamaciones que se cobijan en el me parece que Dios esto y aquello, me parece. Jesucristo es Dios, no hay que dudarlo. Y el hombre le debe adoración. No solo los creyentes, sino todas las criaturas le deben adoración a Dios. Dejemos que sea la Biblia la que hable y nos muestre lo mal que estamos. Y si somos humildes en aceptar nuestra situación, el Señor en su misericordia puede que también nos revele el camino de la salvación. Así es el Evangelio, hermanos, así es, que nos muestra nuestra debilidad, que nos muestra lo pecadores que somos y que puede agravar esa situación al irnos en contra de la verdad. Pero como ya lo vimos en el verso 51, también es de gran misericordia que Cristo no guarde silencio, sino que nos haga saber quién es Él.
Eso es maravilloso. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.